El sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios, y el eco de los pasos del profesor Girafales resonaba por el pasillo principal. Llevaba su acostumbrado traje elegante, su bigote bien peinado, y en sus manos sostenía un ramo de flores frescas, con los colores más vivos que pudo encontrar. Hoy será un día especial. Murmuró para sí mismo, con una mezcla de nerviosismo y emoción en la voz. Después de tantos años. Hoy le pediré matrimonio. Mientras caminaba hacia el departamento 14, sus pensamientos se desbordaban. Se imaginaba a doña Florinda emocionada, quizás soltando una lágrima, diciendo que sí. Y a Kiko, finalmente, aceptándolo como parte de su familia. Cuando llegó frente a la puerta, se detuvo. Respiró hondo, acomodó las flores, y tocó suavemente. «Doña Florinda», dijo con tono alegre. «Buenos días. Soy yo». No hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia. «Doña Florinda, ¿se encuentra bien?». El silencio fue incómodo. La vecindad entera parecía haberse quedado muda. No se escuchaban risas, ni gritos, ni siquiera los usuales balonazos de Kiko. Después de varios intentos sin éxito, decidió girar lentamente el picaporte. La puerta no estaba cerrada con llave. «Con permiso. ¿Puedo pasar?». Empujó la puerta y entró con cautela. Lo primero que sintió fue un olor metálico, denso, que se mezclaba con el perfume marchito de flores viejas. Dio unos pasos hacia la sala y fue entonces cuando lo vio. El ramo se le cayó de las manos. En el suelo, justo frente al sillón, yacía el cuerpo de doña Florinda. Su rostro estaba desfigurado por una expresión de terror, y su vestido estaba cubierto de sangre. A pocos metros, casi oculto tras la mesa, Kiko también estaba allí. O lo que quedaba de él. Ambos presentaban múltiples heridas punzantes, y el lugar estaba lleno de manchas rojas secas y oscuras. Había pedazos del florero roto esparcidos por todos lados, y una extraña marca en la pared, que parecía haber sido hecha con sangre. «No. No puede ser. Doña Florinda. Kiko», gritó el profesor, cayendo de rodillas. Sus lágrimas brotaron sin control. Temblando, abrazó el aire, como si aún pudiera sentir a su amada. ¿Quién haría algo así? Se levantó como pudo y salió corriendo al patio. «Ayuda. Por favor, alguien que me ayude. Doña Florinda está». Pero la vecindad seguía vacía. No había nadie. Ni el chavo en su barril, ni don Ramón recostado, ni la chilindrina riendo. Solo silencio. Un silencio sepulcral. Horas más tarde, el lugar se encontraba acordonado. Policías y peritos tomaban fotos y hacían preguntas que el profesor apenas podía entender. Él solo permanecía sentado en una de las bancas del patio principal, con la mirada perdida, sosteniendo entre sus manos el ramo marchito que nunca pudo entregar. Y mientras el sol se ocultaba detrás del edificio, una brisa fría recorrió la vecindad, como si algo, o alguien, aún permaneciera allí, observando. Y el sol ya estaba por desaparecer cuando se escucharon pasos y voces aproximándose. El chavo, la chilindrina, don Ramón y doña Clotilde regresaban a la vecindad después de haber asistido a una fiesta. Aún traían restos de confeti en el cabello, y la chilindrina no dejaba de contar lo bien que se había divertido. «¿Y viste, papi? Había gelatina, pastel, música y hasta piñata». «Sí, hija, sí. Pero la próxima vez no te comas 3 rebanadas de pastel. Casi no llegamos de lo empachada que estabas», dijo don Ramón, mientras se acomodaba el sombrero con gesto cansado. «Ay, pero valió la pena», comentó doña Clotilde sonriendo. «Gracias por invitarme, don Ramón». «No se preocupe, doña Clotilde. Era lo justo. Usted siempre cocina tan rico que hasta el chavo come con ganas. Es que la sopa de fideos que hace la bruja. Digo, doña Clotilde, es riquísima», agregó el chavo entusiasmado. Pero cuando doblaron la esquina y llegaron al patio principal, se detuvieron de golpe. Allí, en una banca, estaba el profesor Girafales, con la cabeza gacha, sosteniendo el ramo de flores ya marchito entre sus manos. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado por horas. «Profesor», exclamó don Ramón al reconocerlo. «Ya volvió». «¿Y qué le dijo doña Florinda?». «Le dijo que sí». La chilindrina, curiosa, se adelantó. «¿Ya va a ser nuestro nuevo vecino?». El chavo sonrió con ilusión.
Ya se va a casar. El profesor levantó lentamente la cabeza. Su expresión era tan triste que todos se quedaron en silencio. Sin decir una palabra, solo extendió su mano y señaló hacia la puerta del departamento 14, donde los policías entraban y salían, cargando cámaras, maletines y cintas amarillas. Los vecinos se acercaron poco a poco. Vieron cómo las autoridades hablaban entre sí, tomaban notas y revisaban cada rincón del lugar. Fue entonces cuando el chavo comenzó a temblar. Pero, ¿qué pasó?, balbuceó. Sus piernas cedieron y cayó, con los ojos abiertos como platos. Le dio la garrotera. Gritó la Chilindrina. Don Ramón corrió a ayudarlo mientras los demás observaban con horror la escena. No puede ser, murmuró doña Clotilde, tapándose la boca. ¿Quién pudo hacer algo tan terrible? Los policías se acercaron. Buenas tardes. Necesitamos que todos nos acompañen para hacer unas preguntas. Solo tomará unos minutos. Horas más tarde, en una pequeña oficina improvisada dentro de la vecindad, cada uno fue interrogado por separado. Don Ramón explicó que la noche anterior había sido invitado a una fiesta por un viejo amigo, y que como podía llevar acompañantes, decidió invitar a la Chilindrina, al chavo y a doña Clotilde. Aunque dudó en invitar a esta última, al final lo hizo como gesto de agradecimiento. Doña Clotilde confirmó esa historia, y agregó: estuvimos bailando y comiendo casi hasta la madrugada. Pueden preguntarle al anfitrión si no me creen. La Chilindrina y el chavo, por su parte, contaron emocionados lo divertido que fue todo, y hasta describieron los juegos y los dulces que comieron. Finalmente, los policías hablaron con el profesor Girafales, quien con voz apagada dijo: antes de que ellos se fueran a la fiesta, les conté que hoy le pediría matrimonio a doña Florinda. Todos lo sabían. Todos estaban felices. El oficial principal asintió, revisando su libreta. Entiendo. Entonces, por ahora, todos ustedes quedan descartados como sospechosos. Seguiremos la investigación otro día, pero todo apunta a que alguien más entró a la vecindad y cometió el crimen. Mientras se retiraban, uno de los agentes murmuró: ¿qué clase de monstruo haría esto? Y sin que nadie viera ni escuchara nada. El silencio volvió a la vecindad. Solo el viento parecía caminar entre los pasillos, acariciando los muros con un susurro casi imperceptible. Esa noche, todos se encerraron en sus casas mucho antes de lo habitual. Y en el fondo, el barril del chavo quedó completamente vacío. Como si algo lo evitara. Y habían pasado algunos días desde aquella noche trágica. La vecindad, aunque nunca volvió a ser la misma, comenzó a adoptar una calma extraña, casi artificial. La ausencia de doña Florinda y Kiko era un silencio pesado que todos intentaban ignorar, como si fingir que nada había pasado fuera la única forma de seguir adelante. El chavo seguía jugando con la Chilindrina en el patio, aunque con menos entusiasmo. Don Ramón trabajaba en pequeños encargos que encontraba por ahí, y doña Clotilde, más seria que nunca, ya no salía a regar sus plantas, ni a barrer el frente de su casa. El profesor Girafales apenas se dejaba ver. Solo aparecía por la vecindad de vez en cuando, más que nada para hablar con don Ramón sobre las notas del chavo y la Chilindrina, o para discutir algunos problemas de conducta. La escuela seguía funcionando, y las clases continuaban como si nada hubiera sucedido. Hasta que todo cambió. Fue una mañana cualquiera. El sol brillaba con suavidad, filtrándose por las ventanas del aula, mientras el profesor Girafales escribía fórmulas en el pizarrón. A ver, niños, ¿quién me dice cuánto es 3 por 4? Preguntó con su tono habitual, aunque su voz sonaba más apagada que de costumbre. 20. Comenzó el chavo, pero se quedó en silencio cuando la puerta se abrió de golpe. 2 oficiales de policía entraron a la sala. Iban serios, decididos, y detrás de ellos se escuchaban radios estáticos y pasos firmes. Profesor Girafales. Queda usted arrestado por el homicidio de Florinda, y su hijo, Federico. La tiza cayó al suelo y se partió en 2. El profesor retrocedió, confundido. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Tiene que ser un error. Los niños se miraban unos a otros sin comprender. Algunos empezaron a llorar. Uno de los oficiales avanzó y le puso las esposas sin darle tiempo de reaccionar. Suéltenme. Soy inocente. Gritó el profesor mientras lo arrastraban fuera del aula. No saben lo que están haciendo.
Pero sus palabras se perdieron entre los murmullos de los estudiantes, los suspiros temerosos y los gritos de incredulidad. Horas más tarde, la noticia se esparció como pólvora en la vecindad. Doña Clotilde se sentó en las gradas con la mirada perdida, la Chilindrina preguntaba sin parar a su padre si era verdad, y el chavo se quedó sentado frente a su barril, murmurando. Pero él la quería. En la comisaría, el profesor Girafales permanecía en una celda solitaria, las manos temblorosas, la mirada fija en el suelo. Frente a él, los investigadores colocaron un cuchillo envuelto en plástico, con manchas secas de sangre y una etiqueta que decía prueba clave. Encontramos sus huellas, dijo uno de los oficiales. Y sangre que no solo pertenece a las víctimas, sino también a usted. El profesor no respondió. Cerró los ojos, y un largo suspiro escapó de sus labios. ¿Por qué lo hizo?, insistió el otro oficial. Al principio, guardó silencio. Pero luego, lentamente, alzó la cabeza y con una voz apenas audible dijo. Ella no era quien decía ser. Un silencio incómodo se apoderó de la sala de interrogatorios. ¿A qué se refiere? Girafales sonrió. Una sonrisa rota, más cercana al dolor que a la locura. Todo cambió esa noche, cuando descubrí la verdad. Los oficiales se miraron entre sí, en silencio, esperando que continuara. El ambiente era tenso, como si algo muy oscuro estuviera por salir a la luz. Esa noche, yo fui a verla, dijo al fin, con la voz apagada. Quería sorprenderla con un anillo. Ya había decidido que al día siguiente le propondría matrimonio frente a todos. Era mi forma de gritarle al mundo que la amaba. O que creía hacerlo. Su rostro se tensó. Pero cuando me acerqué a su casa, escuché voces. Una voz masculina. Y la de ella. Me escondí junto a la ventana. Y los vi. No solo me engañaba. También se burlaba de mí, decía que yo era un tonto fácil de manipular, que jamás aceptaría casarse conmigo, que solo me usaba para que Kiko pasara de años sin estudiar. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Un silencio cargado cayó sobre la habitación. Quería irme. Lo juro. Quería simplemente volver a mi casa y olvidar todo. Pero al llegar, algo cambió. Una rabia que nunca había sentido antes se apoderó de mí. No podía dejarlo así. No después de lo que vi hoy. Los oficiales tomaban nota, expectantes. Girafales bajó la mirada. Planeé todo. Sabía que don Ramón iría a una fiesta esa noche. Aproveché y les conté a todos que al día siguiente haría la gran propuesta. Como una cortina de humo. Después me fui. Pero no volví a casa. Hizo una pausa. Regresé a la vecindad con un cuchillo escondido. Toqué la puerta de doña Florinda. Ella abrió. Y antes de que pudiera decir algo, la apuñalé. Su voz se quebró, pero no por arrepentimiento, sino por rabia contenida. Ella intentó defenderse. Me rasguñó el rostro. Me dolió, pero no me detuve. Seguí. Una y otra vez. Los oficiales se tensaron al escucharlo. Uno de ellos murmuró un Dios mío, mientras tomaba notas. Kiko escuchó los gritos. Apareció con un cuchillo en mano. Tal vez pensó que podría hacer algo. Pero no. También lo maté. No me detuve. Seguí. Mutilé su cuerpo. Y seguí apuñalando a Florinda. Ya no por amor. Ya no por rabia. Sino porque sentía que lo merecían. Uno de los oficiales se levantó y salió, claramente afectado. Después, sin darme cuenta, dejé caer el cuchillo. En mi desesperación, tomé el primero que vi. El que Kiko sostenía. Me fui. Y creí que nadie lo descubriría. Después, simplemente fingí que me afectó su muerte. El silencio llenó la sala. El caso estaba cerrado. No había más dudas. Solo horror. Días después, la vecindad entera asistió al juicio. Todos, incluyendo don Ramón, doña Clotilde, la Chilindrina y el chavo, estaban presentes cuando se dictó la sentencia. Culpable de homicidio agravado. Condenado a cadena perpetua. Nadie dijo una palabra. Solo el chavo, con su voz temblorosa, murmuró. Él decía que la quería. Después de eso, el profesor Girafales fue trasladado a una prisión de alta seguridad. Nadie volvió a hablar de él en la vecindad. Pasaron los meses. Todo volvió a la aparente normalidad.
Pero cada vez que alguien mencionaba a doña Florinda o a Kiko, el silencio regresaba. Un silencio que pesaba como un secreto. Como una maldición. El chavo dejó de jugar con la misma alegría. La Chilindrina se volvió más callada. Y don Ramón, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de pelear con nadie. Porque en esa vecindad, donde antes todo era risas, gritos y malentendidos, ahora habitaba una sombra. Una sombra con nombre de profesor. Y esa sombra aún rondaba los recuerdos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...